grabarla. Ahí está. Igual Ahí están ahora sí. los PowerPoint. Ahí empieza, ¿sí? Bueno, una de las cosas por lo que habíamos dicho que se iban a distinguir los procesadores era por la marca. Entonces, habíamos dicho que alrededor del año 70 entra al mercado Intel. ¿Sí? Intel fue la primera, la pionera. Entonces, por un tiempo, casi por ahí hasta el año 2000, lideraba, ¿sí? O un poco más también, lideraba la parte de microprocesadores, ¿sí? Como la única indiscutible. Después aparece una empresa que se llama AMD y otra que se llama Cyrix, pero la vamos a dejar un poco de lado, vamos a trabajar con estas dos, ¿sí? Porque estas fueron las que después fueron evolucionando más. Intel lejos lideraba el mercado, hasta que salió AMD, que era como una marca más de segunda categoría, ¿sí? No tan buena como la de Intel. Intel obviamente era mucho más cara, entonces por ahí los que no se podían dar el lujo de comprar una computadora Intel terminaban comprándose una con AMD, hasta que llegó un momento en que AMD empezó a evolucionar mucho en sus microprocesadores y logró equipos de microprocesadores de muy buena calidad. De hecho, hasta hoy en día hay muchos que optan más por AMD que por Intel, ¿sí? Más que nada los gamers, todos esos dicen, yo ahí no me meto mucho en el tema porque no sé, pero por lo que he oído, dicen que tiene mejora la parte gráfica, ¿sí? Como que la parte gráfica la tiene mejor resuelta. Entonces, obviamente, todos los que trabajan con la parte gráfica eligen esta empresa, ¿sí? Bueno, hasta que hoy en día AMD e Intel casi en precios más o menos no hay mucha diferencia, ¿no? Pero antes sí. Pero en ese tiempo Intel, cuando empezó a salir AMD, ya muchos se volcaban a AMD porque, bueno, era más económica, saca una segunda marca que es Celeron. ¿Sí? Saca una segunda marca que es Celeron. Era una marca alternativa, ¿sí? Es como decir, bueno, Coca-Cola saca otra gaseosa para competir en el mercado, para los que no puedan comprar Coca-Cola. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Obviamente de menor calidad, ¿sí? No era recomendable para máquinas donde uno trabajara mucho tiempo, porque estas recalentaban mucho, ¿sí? Y por lo tanto se dañaban más rápido. Y AMD también saca marcas alternativas, una muy buena que era Phantom y otra más económica que la llamó Sempron. ¿Sí? Bueno, entonces cada uno tenía como marcas alternativas, un poco para competir en el mercado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ahora tenemos que tener en cuenta es, bueno, vemos la calidad del micro a través de su marca. ¿Se entiende? Esto por eso quería hacer mención a esto. Vamos a borrar un poquito. Borramos. Este borrador queda mejor que en el borrador del colegio. Bueno. Dibujar. Perfecto. Entonces, por un lado, después fueron evolucionando los procesadores, ¿sí? Intel sacó algo que se llamó Pentium, que también era, o sea, tenía por un lado Intel Pentium y por otro lado Intel Celeron, ¿sí? Hasta ese momento los microprocesadores eran de un solo núcleo, o sea, un solo procesador realizaba toda la parte de operaciones, todo, ¿sí? Todo lo que era la parte lógica, pero lo hacía un solo procesador. Hubo un intento que lo hizo Intel de sacar un procesador que pudiera dividir las tareas. Entonces a esto lo llamó Dual Core. Quiso decir acá como de dos corazones, de dos núcleos, ¿sí? O sea, un procesador que se dividiera las tareas y pudiera procesar al mismo tiempo distintas cosas,
como tener dos procesadores en uno. ¿Mm? A eso lo llamó dual core, pero en realidad no eran dos procesadores, sino que era un solo procesador que dividía en cierta forma la tarea, algo medio raro, pero en realidad era un solo procesador. Recién sí se empezó a dividir en dos procesadores cuando Intel sacó una nueva versión que se llamó Dual Core 2. Ahí empezó a trabajar como con dos núcleos reales, ¿sí? AMD no se quedó atrás, entonces dijo, bueno, vamos a tomar esta idea y vamos nosotros también a sacar un procesador que tuviera dos núcleos. AMD le pone una X adelante, ¿sí? Entonces lo llama X2. Por un lado Intel y por otro lado AMD, ¿sí? El otro intento de Intel de seguir evolucionando con esto de los núcleos de los microprocesadores, saca uno que es i3, i5, i7, i8, y creo que hasta ahí paramos, ¿sí? O sea, empezó a trabajar con más núcleos. En cambio, AMD lo se llamó X2, X4, X6, X8. ¿Se entiende? Entonces, ahora, cuando yo tenga un microprocesador en la descripción del equipo, ya ahí me está dando el modelo una idea de la tecnología en la que está ese microprocesador. ¿Se entiende eso? Más o menos. Fueron evolucionando muy rápido estos micros, ¿sí? Por eso no nos vamos a quedar tampoco detallando mucho ahora el modelo AZ20240, ¿no? No en eso, pero sí en estos grandes rasgos. Dentro de estos i3, i5, i7 o X2, X4, hay otro componente que también tenemos que tener en cuenta, que es la velocidad, ¿sí? Vamos a borrar. La velocidad es la velocidad con la que va a procesar los datos. ¿Está? Entonces, la unidad que utiliza para la medición de esa velocidad de proceso es el Hertz, HZ. No es H2, HZ. ¿Se entiende? Es el Hertz, ¿sí? Ustedes saben como el byte, el kilobyte, que después, bueno, cuando veamos almacenamiento lo vamos a ver mejor. Un poco, el Hertz es la unidad. Después se le van poniendo como un poco equivalencias, porque hoy en día, si les tengo que dar a qué velocidad se están trabajando a los 1000 millones de Hertz. Entonces, para no poner números tan grandes, empezamos a utilizar equivalencias. Esto es como cuando voy a comprar el pan. Yo no voy al panadero y le digo, deme 1000 gramos de pan, sino deme 1 kilo. Estoy utilizando equivalencias, ¿sí? Para poner números más chicos. Acá es exactamente lo mismo. Los procesadores de hoy en día pueden estar hasta alrededor de los 4 GHz. Cuando yo hablo de giga, estoy hablando de los 1000 millones. ¿Sí? Tal megahertz serían 4000 megahertz o 4 gigahertz. Es exactamente lo mismo. Entonces, los procesadores también fueron evolucionando en sus núcleos, pero también fueron evolucionando en sus velocidades, ¿sí? Entonces, fueron también cada vez más rápido. Entonces, otra de las descripciones que tenemos que tener en cuenta a la hora del microprocesador es la velocidad con la que va a procesar los datos. ¿Queda claro eso, gente? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Bueno, entonces, obviamente yo puedo tener también hay modelos de i3 que tienen velocidades distintas. También hay los costos aumentan un poco, ¿no? A veces hay muchas diferencias de costos. Profe, yo quería saber qué son los hilos. Y los hilos serían más o menos estos, son los canales que utiliza, ¿sí? Te lo explico muy a grande modo porque yo tampoco electrónicamente sé, ¿sí? Pero son las vías de comunicación, ¿sí? Eso obviamente permite que la transferencia también sea mayor. Si yo tengo más
es como el ancho de banda, ¿no? Si yo tengo, haciendo la analogía con la cañería del agua, si yo tengo un caño más grande, pasa más agua y lleno más rápido algo. Es más o menos lo mismo. No sé si queda medio claro, es explicarlo así a grosso modo. Mucho electrónicamente ahí no sé, realmente. No sé si más o menos te queda claro. Si querés lo buscamos después mejor y te paso algún link, algo. ¿Mm? Dale. Bueno, hasta acá estamos más o menos entonces. Otra de esas cosas que tengo que ver es la velocidad. Pero ¿qué pasa con la velocidad? También la velocidad, ¿sí? Muchas veces se tiene que bancar nos quedan 10 minutos, ¿sí? Para cualquier cosa. Recuerden que si se corta, pasamos a la otra, ¿sí? Muchas veces el micro tiene que bancarse esas velocidades. O sea, está bien, puede andar a sus velocidades máximas, pero si el micro empieza a recalentar todo eso, porque obviamente hay muchas transferencias de bits ahí adentro, ¿sí? Esto recaliente hay que ver después de última cuánto es la durabilidad de un microprocesador, ¿no? Por eso también a veces las marcas tienen que estar ahí. Hay un youtuber, Nata Gentile, tiene un video que explica muy bien el desarrollo de los micros. Sí, sí, hay una... Sí, hay varios en realidad, ¿sí? Eh, Explica hasta con la evolución todo, le da los modelos, porque después entra también en las primeras computadoras que llegaron acá al país. Por ejemplo, cuando empezaron a venir las primeras PC, las de IBM, sí, lo explica muy bien. Empezaron a venir las primeras computadoras acá, las personales, ¿no? Eran las famosas XT, unas máquinas que era todo línea de comando. Esos usaban los primeros procesadores también que tenía Intel, que eran los 8080. Entonces, desde ahí esos procesadores empezaron a evolucionar un montón, ¿sí? Bárbaro. Y ahí también por ahí les da si quieren verlo, les da también alguna idea de los que están ahora en el mercado. Pero eso después, más adelante, siempre conviene ir viendo porque los procesadores van cambiando. Ojo que estamos hablando de computadoras personales, porque hay servidores tipo Sun Microsystem, todo eso tienen servidores grandes que no habla de 8 núcleos, habla de 128 núcleos, por ejemplo. Y es más, son máquinas preparadas para ir agregándole más núcleos, como son servidores por ahí de red. Entonces esto permite que al agregarle más núcleos a esas máquinas, también mejore el rendimiento de una red, ¿no? O sea, esto estamos hablando más en computadoras personales, ¿sí? Bien, entonces dijimos marca y velocidad. Son dos cuestiones en las que marca, velocidad y la tecnología, que la tecnología sería esto de la cantidad de núcleos, ¿no? Son tres cosas que yo tendría que tener en cuenta a la hora de un microprocesador. Recuerden que estas tres características son las que un poco me van a dar la idea de el poder que tiene mi PC. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Vamos a volver un poquitito a la parte de la presentación. A ver, vamos a la presentación de Power. Estábamos por acá. Bien. Entonces, esta diapositiva lo que mostraba era un poco eso, ¿no? La evolución, todo. Y acá este gráfico ya es medio viejo, por eso tampoco lo doy mucho, pero se había probado en un programa cómo los distintos procesadores funcionaban, ¿sí? Con el mismo programa, cuál rendía mejor. Una tabla comparativa, pero como fue hace rato, esto puede haber cambiado. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con un micro? De hecho, si yo armo una computadora, es insertar el micro en la mother. Si yo voy a reparar una máquina, es cambiar el micro, y si voy a hacerle limpieza, un mantenimiento, es limpiar eso. ¿Sí? Son las tres cosas que podría hacer. Entonces vamos a ver estas partes. Obviamente,
el modelo que muestra acá es medio viejo, pero yo lo voy a hacer un poco con el que tengo también acá. ¿Sí? Bien. Primero, bueno, desembalar todo el paquete. Fíjense que esto ya es medio viejo. El que usamos nosotros ya es de este estilo, ¿sí? De este tipo. ¿Mm? Casi todos vienen así ahora. A ver, puede venir con un cooler o puede venir con el sistema de refrigeración líquido, como habíamos visto en una de las primeras clases, ¿no? Esta es la parte del disipador, sería la parte de abajo. Sí, a ver, vamos a mostrarlo. Sería esa parte, ¿ven? Que también está con pasta térmica, porque al hacer contacto se impregna esa pasta térmica ahí. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía, en realidad. Vamos a volver atrás. La superficie de un disipador tiene que ser amplia. Entonces, ¿cómo se logra que sea amplia una superficie? Y poniendo un montón de como chapas, ¿sí? O en este caso, como pilares. Y todo eso lo absorbe el calor, lo que hace aumentar la superficie del lugar. En un lugar reducido tengo mucha superficie, lo que hace disipar el calor mejor, ¿sí? Por eso es la ventaja. Obviamente, seguramente, el disipador tiene algo que se llama sujetador, que hoy en día los sujetadores que vienen son de este estilo, ¿sí? No sé si ven acá. Voy a mostrar acá. Ahí serían esos, ¿sí? Esto que está acá. ¿Mm? Esta es la parte de abajo, encastra con 4 puntos que tiene la mother, acá. Esto tiene, acá no sé si se logra ver en esta otra cámara, en la mía, ahí tiene un piquito, que ese piquito entra en el agujero de acá, y cuando giro, tiene como una palanquita que se gira, ¿sí? Como en el sentido de las agujas del reloj, o al revés para poner o sacar, abre estos piquitos de plásticos y fija el disipador, el cooler, disipador todo, en la madre. Esto tiene que quedar perfecto, ¿sí? Yo cuando lo inserto es medio complicado este sistema, porque a veces hay que embocarla justo para que quede. Pero no puede quedar flojo. Si queda flojo, empieza a levantar la temperatura del micro así de una, y hace que se empiece a resetear porque llega a la temperatura de corte, ¿sí? Entonces, eso tengo que sujetarlo bien. ¿Mm? Depende, bueno, de los modelos del sujetador. Lo que yo quiero ir a la parte de limpieza, ¿sí? Vamos a la parte de limpieza. Bueno, todo esto depende de los... Acá viene la parte de limpieza. Si yo voy a hacer el mantenimiento de un microprocesador, lo que tengo que tener es alcohol, puede ser alcohol de uso doméstico o alcohol isopropílico, ¿sí? Que eso viene en un aerosol. Cualquiera de los dos sirve. ¿Qué se hace? Una vez que yo logré de sacar la parte del disipador, lo limpio con un trapito o una papel tisú o algo de eso, servilletita de papel, limpio con alcohol la superficie, ¿sí? Esto, lo tengo que limpiar bien, porque con el tiempo esta pasta térmica se seca y queda dura. Entonces tengo que limpiar bien hasta que la superficie de cobre quede impecable, ¿sí? Lo mismo hago con el microprocesador. Acá, ¿ven? Tengo que limpiar toda esa superficie que está ahí, ¿sí? Lo mismo hago. Entonces, cuando tengo bien limpias las dos, empiezo con el tema de la pasta. ¿Mm? La pasta térmica se puede comprar en cualquier casa de computación. Es una crema blanca que tienen que tener cuidado porque mancha, ¿sí? Que se va a insertar sobre el microprocesador y después arriba del micro eso. Pero hay una forma de insertarlo. Hay tantas formas como usuarios existe, ¿sí? Y creo que esto también lo decía este tipo de los micros. A ver, el chat. ¿Hay alguien que había puesto algo en el chat?
porque no lo tengo a ver acá. Sí, sí, profe, le preguntaron si Sí. hacía falta sacarlo para limpiar el procesador, Lucas. Sí, ahí justo lo estoy viendo. Sí, gracias. Eh, es- en realidad, si ustedes lo tienen acá a mano como lo tengo yo, conviene no sacarlo, ¿sí? Porque cuanto menos estemos levantando la palanquita y sacando y poniendo, menos vamos a dañar la parte de los contactos. Entonces, por ahí no conviene sacarlo. Fíjense que si yo estoy acá, la tengo bien visible, ¿no? Esta parte del micro. Vamos a hacer un zoom. Ahí está, ¿lo ven? Está bien visible, por lo tanto yo esto lo puedo tranquilamente trabajar ahí mismo. Ahora, si tiene algún otro mecanismo donde